Palabra viva. Bendecimos a los hermanos que conectan con nosotros, que desde temprano, desde las 7 ya están conectados con nosotros por la televisión, por la radio, por los medios que a través de las redes pueden conectar con nosotros aún a lejana distancia. Desde aquí, la iglesia presente, pues les tiende la más grande y rica bendición en el nombre poderoso de Jesús. Sea bienvenido en esta noche y damos gracias a Dios por ustedes. Bien, mis hermanos, el pastor, es increíble cómo uno puede decir cada vez que el pastor que presentaba confirmó la palabra. Usted va a concluir o que no es cierto, pero también usted pudiera concluir que es que el Espíritu de Dios es el mismo y que la palabra es una sola. Y ella apunta, toda palabra de Dios en los 66 libros, apunta hacia la gloria de Dios. Y toda debe procurar eso. Entonces, no es una coincidencia, es que el Espíritu es el mismo. Y entonces la palabra misma puede mostrarlo de que ciertamente es así. Amén. Y desde la canción que se cantó al final, yo no creo que yo haya cantado una canción en año alguno, y todavía faltan días de este mes. O sea, en este año, desde el día 31, que nosotros comenzamos a editar la canción por un evento que tuvimos en común de fin de año, precisamente con la iglesia amada nuestra del Amanecer de la Esperanza, estamos pues viendo el culto al otro día y dentro de las canciones pues, y procedimos a editar, nosotros sacamos los pedazos, los ponemos en audio y nos hacemos un CD. Y así lo hicimos con todas las canciones que cantan aquí. Casi increíble, nosotros tenemos más canciones de las que se cantan en la iglesia que del artista original. Porque como hemos sido parte de la administración, pues es algo especial cuando viene de la alabanza y nosotros la buscamos, cómo quedó en el culto, y eso es lo que tenemos en el carro, igual de la iglesia amada del Amanecer de la Esperanza. Entonces, pues la verdad que, bueno, en año alguno, en pocos días, pues, he cantado esa canción varias. Ahora que mi esposa ha puesto una Alexa en la habitación, y yo le digo, Alexa, y la tiene seteada, ya hasta sabe como que yo voy a cantar esa canción. Y lo grande es que lo que más me ministra es el intro de la canción. Como que cuando eso suena, tú sientes que se va a abrir algo para adorar al Señor. Y me gusta más con el salso. Santo. Y después cuando se comienza a ministrar ahí. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y ahí lo dejamos. Es impresionante esa canción y damos gloria a Dios porque podamos tomar las palabras de la canción, de que si lo tenemos a Él, mis hermanos, no nos falta nada. Y esa revelación que Dios le dio en vivo, usted quizá tiene que entrar en la revelación, porque yo puedo conectar cuando de hecho lo decimos. Eso fue ahora mismo que Dios me lo dio. Una palabra que se ha leído tantas veces, que Él acaba de predicar en su última oportunidad, y de esa Dios le añade más, lo que confirma que la palabra de Dios es infinita y que mientras más tú te acercas a ella, Dios añade gracia, y tú crees que ya no hay nada que buscar en un verso, y subiendo aquí, entonces Dios le muestra eso al pastor, y usted puede conectar que es diferente cuando fue que Dios se lo reveló. Podemos asimilar enseñanza, podemos estar de acuerdo y compartirla, y hasta entenderla en el Espíritu. Pero mi hermano, cuando Dios te la reveló, eso no tiene comparación. Por eso es que si te es revelado, es muy difícil salir de ahí. Porque es como que no es simplemente que tú lo entiendes, que se entra dentro de tu corazón y va a ser muy difícil. Por eso pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener la revelación de su palabra. El pastor hablaba ahorita y decía, usted sabe lo difícil que es
usted un miércoles cansado, venir otra vez otro miércoles y como estar en ese ciclo. Y él entraba y tocaba la palabra y salía, que Dios nos quiere permitir reflexionar en este día, y luego decía, usted ve este sobre de esta ofrenda, no es un rito, no es repetitivo, y anote esa palabra, no es repetitivo, es que cada día tenemos la gratitud de presentar a Dios nuestras dádivas y nuestro agradecimiento. Porque yo le pregunto a usted algo, usted no quiere que Dios le dé la comida todos los días, usted no quisiera que Dios le proteja todos los días, que Dios sea bueno con usted todos los días, o ya con lo que usted tiene hasta aquí le basta. Entonces es igual, y por eso procurar la presencia de Dios cada día y el sentido de gratitud y de poder expresárselo a Dios también es parte. Entonces hemos estado nosotros transicionando desde que comenzó el año, y recuerdo que el verso base que el pastor tomó, y esto es siempre que yo he compartido con mis estudiantes en la universidad, o donde quiera que tenga un espacio para enseñar algo, y con mis hijos, yo les digo, miren, hay una técnica de aprendizaje que es relacionarla siempre con algo. Y si tú la relacionas, puede que para ti sea una locura, si tú lo dices a otro, él no va a establecer, pero es como establecer esa relación, y se forman, doctor, lo que hablan hoy día de neurociencia, de una sinapsis cerebral, donde usted crea esa situación y no se le olvida jamás. Entonces, cuando tú haces esa relación, la enseñanza se te fija. El pastor, yo recuerdo que él leyó Deuteronomio 31, pero mire porque fue el día 31, el mensaje. Ya, no hay forma que usted se le olvide eso. Cuando el pastor, ¿cuál fue el texto base? Va a tener que recordar Deuteronomio, ¿verdad? Pero usted sabe que él después fue a Josué y entonces estamos en la conquista y estamos transicionando. Ahora, parecería extraño que nosotros podamos creer que estamos transicionando cuando usted se ve en un ciclo como el que describía el pastor, que usted como que todos los miércoles, y otra vez el miércoles, y otra vez la ofrenda, y otra vez dar los sobres allí, y otra vez, y lo mismo. ¿Cómo es posible humanamente que usted entienda que está transicionando, que está pasando, que está siendo movido de un nivel a otro si usted está haciendo lo mismo? Usted no se ha preguntado todos los viajes que usted para acá, y que todos los domingos, y todos los viajes para acá, todos los miércoles, y la alabanza, y aquí está José, y están todos los siervos, se preguntarán, porque yo me lo he preguntado. No necesariamente tiene que porque yo me lo pregunto usted también, pero es porque es natural del hombre, quiero decir, no porque sea yo. Y yo me imagino que cada uno se va, oye, otra vez, y viene la naturaleza carnal, que quizá vamos a decir para ayudarla, que no es que se opone directamente, pero no está en las cosas de Dios. Entonces ahí es que viene la naturaleza espiritual fortalecida y el dominio propio, y dice, yo sé que me hace bien ir al descanso, a la casa de Dios, y puedo vencer, y voy a hacer lo mismo, pero he transicionado en el nombre de Jesús. Por eso Dios en este día quiere que hagamos una pausa ahí para ver algunas cosas que Dios nos quiere mostrar en ese proceso de cómo es posible que yo, estando en un mismo círculo, como si fuera una rutina, yo pueda decir que estoy avanzando. Si yo no veo que nada está cambiando, si yo no veo que estoy logrando nada. Bueno, eso humanamente, ciertamente. Por eso dicen, si tú no cambias nada, tú no vas a lograr nada. Si sigues haciendo lo mismo. Usted sabía que en Dios es la única persona que eso es posible. Y Dios es reiterativo con eso. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos al libro de Josué, precisamente, capítulo 6. Vamos a ver a Josué, capítulo 6. Usted sabe que ahí Josué está tomando el mandamiento de Dios para ir a enfrentar la primera ciudad que está en el frente de la entrada a Canaán y que ya por los enviados espías se había descubierto que eran unos muros muy fuertes y que habían hombres grandes y que esos muros era casi imposible derribarlos, que estaba muy amurallada y fortalecida la ciudad. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí en la palabra de Dios. Dice, mis hermanos, Josué capítulo 6, en el verso 1, vamos a ver lo que están conmigo ya. Ok, dice aquí,
Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Vamos a ir tras los versos porque quizá no vamos a tener el chance de volver, o el Espíritu Santo sabrá cómo nos guía. Pero la idea es que la ciudad estaba más cerrada que nunca y más protegida, porque ya se estaba oyendo hacía mucho tiempo que venía un pueblo que se le había pues empeñado en conquistar esas ciudades, pero que se había oído mucho más que había un Dios que peleaba por ello, que con mano poderosa y brazos gigantes le había sacado de un lugar, habiendo sido esclavo por 400 años, y allá vivieron 430, y entonces pasaron un mar rojo, y cuando esa gente comenzó a escuchar todas esas cosas, ellos entraron en temor. Lo mismo que una vez Josué había profetizado, cuando fue Moisés el que envió a los 12 espías a reconocer la tierra. Luego después Josué mandó a 2 para ver el muro. Cuando Josué llega, que no se llamaba Josué, como bien explicó el pastor Rafi en la pasada ocasión, dice que Oseas, como se llamaba, porque se eligió el principal de cada una de las tribus, pues entonces fueron a explorar la tierra y trajeron el reporte. Pero cuando 10 vinieron con un reporte en contra, con el ánimo caído, ellos venían con la fe tumbada, porque dijeron, hay ciudades muy amuralladas, muy fuertes, muy protegidas, hay gigantes y son muchos, la tierra es buena, pero eso es un lío. Y era difícil, 10, que ya comenzaron a convencer el pueblo, y entonces 2 se pararon ahí, ustedes saben que son Josué y Caleb, y entonces Josué dijo aquella vez, no, el Señor nos ha entregado esta tierra y yo sé cómo lo vamos a hacer. El Señor pondrá el temor en ellos. Y eso viene a tomar vida por aquí ahora, pasado muchos años después. Fue una profecía que salió del varón y por eso Dios le honró. Y fueron ellos los únicos 2 de los que salieron de Egipto, porque la población se multiplicó numerosamente en el desierto y esos sí entraron. Por eso entraron millones casi. Sin embargo, para que podamos ver cómo entraron tantos, si nada más entraron ellos 2. Bueno, de los que salieron de Egipto no entraron ninguno que no fueran Josué y Caleb, porque ellos habían creído a lo que Dios había dicho. Así pasaron cientos de años. Entonces dice aquí que a causa de los hijos de Israel era que la ciudad estaba así. Se escuchaba que venía esa gente. Entonces, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, Jehová está hablando a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aquí vemos que Dios le está dando instrucciones a Josué y le está hablando del cómo. Ya él sabía que Dios le había dado la promesa. Pero una de las cosas que, aunque usted pues haya dispuesto el corazón para agradar a Dios, sepa los principios fundamentales de Dios, la forma de vivir con Dios es día a día. Y Él lo hace para procurar nuestra dependencia, porque hasta el acumulado se nos va cuando nos soltamos de Dios. Hay un depósito que se acumula, que crece, y aunque usted no lo vea, que es lo que Dios nos va a mostrar en esta noche, estamos transicionando. Pero hay una condición sine qua non, una condición sin la cual no se puede, que es estando conectado todo el tiempo. Si nos desconectamos, entonces el mismo depósito ni siquiera tiene efecto. Y por eso Dios, aunque ya le había dicho todo como el paquete general, ahora le va a dar las instrucciones y el cómo y cada día. Y Dios es muy detallista, mis hermanos. A veces usted cree todo lo que Dios dijo y le diga y le considere. Póngale atención y no soslaye, no sobrepase por alto, no ponga en poco ninguna de las pequeñas cosas, por más pequeñas que usted crea, porque a lo mejor en esa es que Él más se complace. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que humanamente es insignificante y usted, con tal de agradar a Dios y hacerlo como, según y conforme Él le dijo, entonces Él dice, ese chin era que yo quería que Él hiciera.
Porque yo sé que humanamente, si le daba mente, él lo hizo por obediencia. Esto no, porque aquello es grande. Y por eso, mis hermanos, es que Dios nos ha enseñado a ver a Dios en las cosas pequeñas, en algo sencillo, y reconozca a Dios. A veces yo estoy llegando a un parqueo, a una de esas plazas, y no viendo yo entrando, va saliendo uno. Y yo digo, gloria a Dios, Dios tiene cuidado hasta de eso. Pero podemos meterle datos científicos y big data y análisis, y es verdad que nos va a dar. Usted dice, bueno, esta es una plaza donde entra y sale gente. Se supone que por estadística nadie se va a un supermercado a trancar ahí el día entero, hasta quiere salir rápido. Entonces, por lógica, pero yo no, yo reconozco que eso fue Dios que me abrió un parqueo. Y hay veces que he tenido que dar minutos de vuelta. Entonces estoy dando la misma vuelta, pero yo sé que estoy transicionando, porque ahí Dios entonces está procurando otra cosa, que es ver si yo, cuando no veo la flexibilidad rápida de Dios, también le doy gracias. Y estamos transicionando. Ahí dando vueltas, usted va a una plaza de esa en Santo Domingo y eso es terrible. Y usted puede ir cualquier día, a cualquier hora, y usted dice, ¿pero ya está en la hora de trabajar? Señores, gloria a Dios por nuestro país. Aleluya. Dice aquí, mas yo he entregado en tu mano, verso 2, a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice, tercero, rodearéis pues la ciudad. Instrucciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oiga bien, esta locura que solamente en Dios tiene sentido. Mis hermanos, hay una canción que se llama Crazy Faith, una fe loca, que yo la escuché una vez, es en inglés, pero también está en español, y eso me llegó porque el joven es un cantante cristiano, John Waller se llama, el mismo de la película Fireproof, que canta esa canción. Y entonces él dice que él comienza a leer la Biblia y le pregunta al Señor, Señor, pero yo he leído en la Biblia que tú dices que le dice a un hombre que deje todo lo que tenía y se olvide de todo y que se vaya a una tierra, que tú ni siquiera le dices para dónde ir, que deje todo botado. No, pero es una cosa de loco, Señor. Y sigue leyendo, Señor, yo leí en la Biblia que tú dices que si a una gente con firmeza le dice a una montaña que se mueva, entonces la montaña dice que se quita. No, pero eso es una cosa de loco, Señor. Y yo leí en la Biblia que tú le dijiste a un hombre de que ven, camina sobre las aguas y que él caminó. Pero esa es él está escribiendo una canción, él escribe esa canción y le está preguntando, son cuestiones que cuando usted va leyendo la Biblia y ciertamente en nuestro pensamiento pasa, lo que pasa es que usted y yo a lo mejor no escribimos. Pero ¿sabe cuántas cuestionantes hemos tenido nosotros leyendo la palabra delante de Dios? Y entonces dice, entonces Dios me contestó. Y le dice, mira, ¿tú ves todo eso que tú has leído? Sí, es verdad, es así y funciona, pero hay que tener una fe loca para ver eso. Por eso se llama Crazy Faith. Hay que ser un loco para ver y hacer eso, pero eso que tú leíste es cierto, pero tú quieres que eso cobre vida en ti, tú tienes que ser un loco. Y por eso hay un pastor, amigo mío, que dice, no, Edward, yo he decidido vivir una fe loca, yo no le doy mentira a nada. Que fulano hizo, que no hizo, que si los pastores, que la iglesia. Yo decidí vivir mi fe, dice el pastor Carlos Reyes, porque no le voy a coger la autoría del pensamiento divino que Dios le ha dado. Y yo decidí vivir una fe loca. A mí no me para nadie, dice él. Y ese hombre inspira. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, Luis? Caerle atrás ese loco. Que usted no conoce ni la mitad de ese loquito. Bien, entonces, dice aquí, rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y haréis durante 6 días. Dice, y haréis esto durante 6 días. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y usted va a hacer lo mismo todos los días, le dice el Señor. Usted va a ir una sola vez, pero usted sabe que usted va a hacer todos los días lo mismo. Y al culto los miércoles, y volver el domingo, y el que sirve dar el sobre, y el que está en el baño dar el baño, y le van a pasar años ahí. Pero yo te estoy transicionando, lo que pasa es que tú no puedes ver eso, porque para eso hay que tener una locura espiritual. Al hombre de Dios todas las cosas le parecen locura, y la mide toda en el espíritu. Y dice aquí entonces que ustedes van a hacer, mire, cuando usted recibe ese pensamiento, no es fácil, porque ¿dónde está la lógica ahí? Pero, Señor, pero es vencer a esta gente lo que queremos. Y aparte de la forma que tú has elegido,
la vamos a repetir, no unas 6 veces. Wow. Y dice el verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. ¿Y por qué 7? ¿Y por qué 6? Oiga, el número es lo de menos, el 7 es número de plenitud. Pero yo estoy seguro que Dios hubiese dicho 2, y hubiese dicho 20, y hubiese dicho 3. Él lo que quiere es que tú escuches cuántas son. ¿Cuántas son? La instrucción, la obediencia puesta en práctica. El número no es la importancia. Sí hay que escuchar cuánto es, porque no podemos ni quitarle una bocina, ni quitarle un sacerdote. Son 7, dice el Señor. Y Josué ahí escuchando. Yo me imagino que él estaba anotando, como una libretica, eso que le dan allá en Falcon Bridge a uno, de nota del supervisor se llama, donde nosotros trabajamos y por muchos años. Entonces, dice aquí, haréis eso durante 6 días. Y 7 sacerdotes y 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El arca va también. O sea, hubo una instrucción ahí, no tácitamente, pero le está diciendo algo más. Pues el arca va, Señor. Hay que estar atento a lo que Dios dice, cómo es, porque no hay ni un detalle que sobre. Entonces, dice aquí, y al 7º día, ya le está diciendo ahora cuántos días. Santo, daréis 7 vueltas, más vueltas, 6 días, la misma vuelta, y el próximo día 7º, entonces 7 vueltas. Los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13, son 13, 6, una cada día, y el día 7º, ya iban 6, ese día 7 más, la misma vuelta. De la misma manera, hermano. Pero ¿y qué es cómo podemos estar transicionando en ese plan? Es imposible, eso nada más lo puede hacer Dios. ¿Cómo es posible que yo tengo años viniendo los miércoles y viniendo los domingos y ahora en la intercesión, pero metido y metida con Dios a las 4 de la mañana y ya llevamos años y el Señor ve mi situación y yo no avanzo, nada me cambia? Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Ahora, si tú das el grado ahí donde Dios te tiene, tú vas a transicionar, pero a niveles dunamis, sorprendentes. Por eso hay que estar claro de cómo Dios diseñó desde el principio. Creó al hombre, lo puso en un lugar, le dio un propósito, le dio restricciones y le puso parámetros. Y le dijo el propósito para qué era. Todo se lo dijo ese día en el jardín del Edén. Y una de las cosas es esa, que lo puso en un lugar. O sea, tú tienes que saber que tu identidad en Dios es que Dios te pone en un lugar. Te dice para qué, para que regaras el huerto. Y te dijo también, todo esto es para ti, enseñoréate, pero el mundo ha sido diseñado para que tú dependas de mí. Por eso te voy a decir que de a eso que está ahí, no le ponga la mano. Eso a mí no me interesa, es como el número 7. Si era un árbol, si era la manzana. Lo que yo quiero que tú ejercites es que tú debes obedecerme en todo tiempo, aunque ni siquiera has pecado. Y ahí está la identidad en Dios. Entonces, cuando tenemos identidad, no es posible. Déjame tomar un chin de agua. No es posible que yo haya venido de La Vega a inventar aquí a Bonao. No es posible. Yo vine a trabajar. Pero no es posible que yo venga de que inventar a Bonao. Yo viví en La Vega, que es más grande que Bonao. Y allá tengo tierra y de todo. No es posible que Dios esté inventando conmigo. O que yo venga a perder el tiempo a Bonao. Es cierto que traje a mi esposa, la traje de allá. Y tengo 3 hijos y nacieron en La Vega, pero se criaron en Bonao del primer día. Nada más duraron los que nacieron allá. Pero cuando usted lo analiza, no es posible que yo haya venido a inventar a Bonao. Dios, aunque pasaron 10 años para yo ponerle la mano a este micrófono, porque cuando llegué era ingeniero y era magíster, pero no sabía buscar a Génesis 1, vive Jehová en cuya presencia estoy. No sabía porque yo no bregaba con esas cosas. Y el pastor no completó la historia de cuando Dios me tocó para decir, él tenía más de 6 meses predicándome.
Y ya yo tenía tiempo después de eso y le decía que no. Después de eso decidí venir a la iglesia, pero yo no me convertí. Yo duré 6 meses más. Y esos 6 meses lo duré yendo a la casa del pastor que vivía en la Padre Villini. Y conocí al pastor. Y el pastor también me invitaba. Yo le decía, usted es un señor muy chévere, pero a mí no me habla de eso. Y comía allá y de todo, y me gustaba el asunto. Entonces, como se dieron las cosas, mis hermanos, no es posible. Pero 10 años, porque era lo que Dios necesitaba, porque yo no sabía buscar un versículo. Delante de Jehová se lo digo. Y de hecho, no era que yo era un apartado a la vida religiosa. Yo era activista de la iglesia católica. Y yo hice escoge, y yo hice encuentro de novio. Y yo participaba con los jóvenes. Y yo leía la Biblia, pero me la ponían. Mateo 24, el final de los tiempos. Me recuerdo cómo me pusieron a leer eso un día cuando yo era niño. Porque yo sabía leer, pero yo no sabía buscar. Cuando yo me encuentro con este trauma aquí, vamos a la Biblia, dice el pastor. Y entonces digo yo, wow, ¿y ahora? Y entonces la iglesia estaba naciente y llegaban unas doctrina de la iglesia del Amanecer de Esperanza que siempre le estaremos agradecidos eternamente y para siempre. Y en una cinta de 90 los miércoles no era así, el discipulado era sentado en una silla y doctrinas básicas bíblicas. Primer capítulo, el pecado, me recuerdo como ahora, porque de ahí nació todo lo que ha pasado en la humanidad. Y entonces, mis hermanos, había que tirarse 90 minutos. Y a veces 1 hora y pico, quiero decir, y el capítulo 1. Y volver, usted saber que la próxima semana era sentarse en una silla, que el pastor ni predicaba, era la silla ahí que uno le daba a los radios aquí en los botones para que tocara. ¿Usted cree que es fácil volver? Eso la más lo hace Dios. Y después pasar años y años y usted creer que está pasando con usted. Solamente Dios puede decir que aunque tú estés dando vueltas, la misma vuelta tú estás transicionando. Quizás usted no lo sabe, pero Dios tiene su tiempo. Porque las cosas de Dios no son como las cosas naturales y como funcionan en el mundo. En una empresa hasta me votan si yo estoy así dando vueltas. Eso es cierto, yo lo sé. Y hay que presentar resultados y te ponen fecha. Y hay que avanzar hasta los resultados. Y lo sabe Ricardo, es el ingeniero que está ahí. Que trabajamos juntos. Mire, ese Carlito, ese es el hombre que le hemos hablado, que llevó a todo el mundo de nosotros allá. Ese es el pastor Carlito. Usted no se lo había presentado, él es Ricardo, mi compañero que vino hoy a la iglesia y es de Santo Domingo. Bienvenido. Entonces, mi hermano, dice el verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, hasta eso dice Dios. ¿Usted cree que cada palabra dice prolongadamente? No es que ustedes van a tocar un chin, pip, aquí dice prolongadamente. Para escribir esos detalles ahí es porque Dios lo dictó y tenían una importancia. Y dice, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahí hay unas instrucciones específicas. Ese es el resumen básicamente del mandato de Dios, con ciertas especificaciones muy claras. Pero dice el 6, llamando pues Josué, ya Josué oyó la voz de Dios, ahora Josué tiene que comunicar esto y tiene que pedir a Dios que le dé gracia para que el pueblo asimile esta locura, porque Josué es un hombre de fe, lo viene mostrando hace tiempo. La trayectoria de Josué es que ese muchacho jovencito, dice la palabra de Dios, que cuando él iba al tabernáculo de oración, siendo Moisés el que dirigía, y se cerraba, imagínense una puerta de esa corrediza, cuando se cerraba el lugar de adoración, el tabernáculo, y todo el mundo se desparpajaba a sus campamentos que rodeaban el tabernáculo, cada tribu, y entonces Moisés que ya iba a cerrar, y hace así cuando va a cerrar, y ve a este muchacho que se quedaba allá adentro, y este muchacho, pues no quiere salir de la iglesia. Ay, usted, Moisés veía el corazón que había en ese joven desde siempre. Sin embargo, siempre me ministra el día que Dios le dice a Moisés que él no va a poder pasar a ese pueblo, la tierra prometida, y Moisés, que sabe ya que no va, que tuvo varios enfrentamientos en lo interior, en la intimidad con Dios, hasta que Dios le dijo, oye, no vas. Sabía Moisés cuál era el hombre delegado por Dios. Había alguien que había dado testimonio
Había alguien que un día enfrentó hasta la vida porque lo iban a apedrear, los otros 10 con todo el pueblo que habían convencido. Moisés lo sabía. No solamente había testimonio, sin embargo, ¿cómo le dice Moisés? Entendido de un hombre que sabe que Dios es el que elige. Le dice, Señor, levanta un hombre que pase este pueblo. No le dijo, levanta a Josué. Yo te tengo uno. Ahora Dios, que conoce el corazón de Moisés y sabía, porque Dios es un Dios de coherencia y de principios, y le dijo, Josué es el hombre, ve, úngelo. Delante del pueblo, úngelo. ¿Sabe para qué delante del pueblo, Moisés? Para que cuando ellos te vean, ellos sepan que él tiene la autoridad. Y entonces, por eso Josué ahora puede comunicar este mensaje, porque él lo oyó de parte de palabra de Jehová, vino a Josué diciendo, Josué, hijo de Nun. Y ya Josué está bien metido con Dios, ya tiene un par de mandamientos heavy, como uno dice, de gran responsabilidad. Usted se ríe con heavy, pero pesado, un par de mandamientos pesados. Y entonces me ministra que Dios se pasa 23 capítulos llamando a Josué, porque son 24 que tiene el libro, y le dice, Josué hijo de Nun, Josué hijo de Nun. Y cuando le va a hablar de Moisés, que ya hasta se fue, le dice, que ya hasta murió, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo. Y yo me imagino, yo no soy tu siervo, Señor. Pues ya estamos en esto y tú me dijiste que era yo y que tú estarías conmigo así como estuviste con tu siervo Moisés. Y que no tema ni desmaye porque, y toda la promesa me la diste. Y tú cada vez que me llamas me dices, Josué, hijo de Nun, ven acá. Hasta que en el capítulo 24 usted ve al Señor cuando le dice, mi siervo Josué. Porque fue aprobado, porque dio vueltas y dio vueltas, pero Dios vio que él transicionó porque fue obediente al mandamiento. Y ahí están todos los pueblos detallados que conquistó Josué. Obviamente, escuchando atentamente la voz de Dios. Y por eso dice aquí que entonces, llamando pues Josué, verso 6, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes, le está repitiendo lo que Dios le dijo, lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Fíjense que no se puede llevar ni detrás ni en el medio. Dios dijo delante, por eso hay que estar atentos, señores, a las instrucciones. Hemos estado en una enseñanza hermosa con las oraciones y las peticiones. Y los propósitos están en el chat. No se sienta mal, que es que estamos aprendiendo. Es que vamos por 2 vueltas y tenemos que dar 13 vueltas orando para aprender. No es para que nos avergoncemos, porque a veces sale en la oración. Y sale nuestra humanidad, mi hermano. El pastor nos ha estado enseñando que, mire, si usted se pone atento, usted aprende, porque es el Espíritu que le revela. Él no ha dicho tácitamente algunas cosas, pero otras sí. Oremos por los propósitos. No es una charla, no es un sermón la oración. No es que usted, aunque es buena la intención de querer edificar y ministrar a un hermano, pero espere a lo mejor que Dios le dé la oportunidad. Pero si usted oye al pastor Edward que le dice que duró 10 años y usted tiene poco o no han pasado tanto, usted dirá, no, yo lo voy a decir en la oración porque esta es la oportunidad que yo tengo. Y ahí yo voy a decir, hermano, miren lo principio. Lo sabe Jehová, que Dios sabe medir la misma oración con la misma palabra cuando yo le estoy orando a Dios para que Él ponga en nosotros el principio. Señor, mira la instrucción, ayúdanos a atesorar la instrucción, ayúdanos a estar atentos, a escuchar tu voz, a seguir la instrucción de las autoridades. Pero entonces si yo agarro, mire, es fino. Cambiarse pues engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Yo quiero darle una instrucción y una edificación, pero ya yo le estoy diciendo al hermano que él no siguió los principios. Es delicado. Por eso yo a veces dejo que sea el pastor que lo enseñe, porque él está en la autoridad. Y como él dice, a él se le reclamaría si no enseña, aunque a veces duela. Pero no sé si me doy a entender que ahí Dios nos está enseñando. Pero no es para avergonzarnos, fallamos. A mí me ha pasado, que yo, oye, Señor, pero yo me estoy yendo como si fuera predicando, es orándote a ti que yo no estoy enseñando a nadie aquí ahora mismo. Yo te estoy pidiendo que tú pongas esa cualidad en los siervos, en tu iglesia, en mí mismo. Entonces ayúdame, Espíritu Santo, a no desvirtuarme del espíritu de la oración. Pero si me desvirtuara, como me ha pasado, ustedes saben que sí, porque usted también tiene el Espíritu de Dios. A veces creemos que no, es el mismo Espíritu y Él te puede hablar a ti.
Pero es que vamos en el día de la vuelta 2 y son, ¿cuántas? 13. O sea que al final Dios va a derribar esos muros y nos entregará a la gran ciudad, que es la victoria que Dios está trabajando con nosotros. Entonces dice aquí el verso 8, 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, 7 sacerdotes llevando a 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Si les sale una pregunta, ¿dónde iban los hombres armados? ¿Detrás o delante del arca? No, iban delante. ¿Y quiénes iban detrás? La retaguardia. Mientras las bocinas sonaban continuamente, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, no griten, ni se oirá vuestra voz. ¿Usted ha visto esa película? Que está en película de niños, interesantísima. Le han puesto sus elementos, pero tratan de ilustrar la historia. Y muestran cuando llega el pueblo con el arca y la gente va marchando así, a rodear los muros. Y arriba están todos los guardias de Jericó, armados hasta los dientes, listos para dispararle, pero ellos están viendo como que esta gente no está en pleito. Iba el arca, iba todo el mundo, y le dan la vuelta. Y usted sabe lo que pasa, vamos a ver lo que dice aquí. Y José mandó al pueblo diciendo: no gritaréis. Y el 11 dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera, ¿cuánta? Una vuelta alrededor de la ciudad. Y después que hicieron, volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Dieron la vuelta. Cuando esta gente, yo veo una película como ilustraron, porque ciertamente en la Biblia no lo dice así, y dice que allá estaban los hombres que le iban a entrar a tiro, y entonces dice: no, pero esta gente no está en nada, vamos a restarle importancia. Miren qué fue lo que hicieron, con una cosa al hombro que hasta le impide pelear, y no sabiendo que era señal de la presencia de Dios, que ya estaba tomando, rodeando el lugar, y la presencia de Dios tomando forma y cobrando vida. Y entonces dice que volvieron al campamento y pasaron la noche. 12. Y Josué se levantó en la mañanita, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y dice: os ha entregado la ciudad. Con una vuelta, y Josué estaba, ya Juan José sabía cuántas vueltas fue que Dios le pidió, pero claramente se lo dijo al principio: le va a dar 6 días una vuelta, y habrá un 7º día, y allí son 7 vueltas. Josué, desde antes de hablar con el pueblo, sabía que Dios le dijo que eran 13. Y Josué apenas tiene una vueltecita aquí, y él dice al pueblo que Jehová os ha entregado la ciudad. Oiga, crazy faith, es una fe loca la de Josué. Fe antes de que las cosas sucedan. Y dice el 13: y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras la bocina tocaban continuamente. Eso es, continuamente, prolongadamente, por un tiempo prolongado. El Señor ha sido enfático en eso. Prolongadamente, continuamente. ¿Sabe? Para no ser la historia de cómo yo he llegado aquí arriba hoy, pero sí, a veces cosas que parecen insignificantes. Siempre usted sabe que buscamos en el Señor a ver qué palabra podemos compartir con la iglesia de parte de Dios en ese día. Pero ayer el pastor Luis me mandó un gráfico escrito a mano, de una hoja que él escribió a mano, con una lista de nombres. Ahí estaba el pastor Franklin Upia, estaba Irene, y no voy a seguir los nombres, pero son de los más viejos, porque hace muchos años de esa lista. Creo que no sé si era para darle seguimiento a los nuevos creyentes, sí, eso era, cuando comenzamos el ministerio. Y decía Luis en una frase que me escribió con una foto: he ahí llamados a permanecer. Estaban todos en la iglesia, los de esa lista. Y Dios me llevó a conectar, porque esa gente Dios se ha provisto para que haya permanecido, y los ha tenido dando vueltas, las mismas vueltas. Franklin con su saxofón, cumpliendo la delegación, atendiendo a la gente, y él ha hecho lo mismo por años.
Pero en Dios no es lo mismo, mi hermano. No es lo mismo. Así es que Dios derriba los muros. Y cada uno de nosotros tiene muros y cosas y conquistas y propósitos que Dios tiene con nosotros. Entonces dice aquí, 14, así dieron otra vuelta a la ciudad. El segundo día. Esos detallitos que a veces uno se quedó nada más con la vuelta de Jericó y que cayeron los muros. Por ahí que hay cosas en esos detalles. ¿Por qué dice otra vuelta? Y el segundo día. Y volvieron al campamento otra vez. Vuelve y lo dice el Señor. El Señor repite las cosas. Dice el Señor que la madre de la enseñanza es la repetición. Y Dios es enfático en eso. Por eso tiene este pueblo dando vuelta. La misma vuelta, sin que ellos vean cambio, porque la fe tiene que ser puesta por obra. Y el resultado final es de Dios. Dios escribió un libro que se llama Deuteronomio, dentro del Pentateuco. ¿Y qué es el Deuteronomio? Un recuento de la ley que está en los otros 4 libros detrás. Y no solamente le escribió, sino que pone a Moisés a que se la dicte. Recuerden cuando estén de aquel lado que Dios dijo, y no se junten con pueblos extranjeros porque lo van a desviar. Y recuerden que usted va a la tierra de donde fluye leche y miel, pero allá es una tierra muy fértil, pero allá no llueve. Allá si Dios no abre el cielo no hay lluvia. Los frutos son como así, unos racimos y unas uvas. Pero usted sabe cómo se da eso. Se necesita agua para eso, necesita que haya una especie de reguío. Y en Egipto habían unos reguíos que eran lo más avanzado para la época, una cosa de ingeniería, por eso se daba todo. Y cuando había hambre y escasez en el mundo, todo el mundo cogía para Egipto porque eran expertos de la agricultura y almacenaban. Y más con José allá después, que le dio Dios esa sabiduría, ¿verdad?, para guardar. Entonces Dios le dice, el Deuteronomio se lo repite, y es Moisés repitiéndole lo mismo. ¿Por qué Dios se lo repite? Porque para poder transicionar hay que repetir en Dios. En la vida se ve rutinario, y nosotros decimos la rutina apaga la pasión, quita el fuego, pero eso es cuando usted no está claro a qué usted viene cada miércoles. Cuando usted no está claro a qué usted viene cada domingo. Por eso, cuando usted se le revela como el pastor Rafa, dice, yo no negocio el culto. Pero eso hay que revelársele para eso. Todavía yo no digo que a mí se me ha revelado así. Uno ha traído una historia que ha negociado muchísimas veces con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el misericordioso, y ciertamente lo es. Pero a veces uno le da unos lugares a Dios que da pena a uno mismo. Como uno intercambia fácilmente las cosas de Dios por otras cosas. Pero el mismo Dios nos lleva, es que vamos a la segunda vuelta. Y el Señor lo sabe. Así dieron otra vuelta el segundo día. Verso 15, al séptimo día, no, dice el 14 al final, y de esa manera hicieron durante 6 días. No hubo variación en esa vuelta, señores. Dios repitiendo lo mismo, igual que el Deuteronomio. Dios levanta 4 libros, 4 evangelios que aparentemente repiten lo mismo. Y 3 son los libros sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Y la historia aparecen repetidas en muchísimos asuntos, pero tienen detalles que Dios se provee para que tú veas qué dijo Lucas, que Mateo no puso. Y entonces si tú vas con ese corazón, vas a ver que la historia tiene el mismo título, pero se llaman sinópticos porque son expresados desde un punto de vista particular. Sinóptico, óptico, puntos de vista que no son diferentes porque no niegan la historia, pero tienen elementos diferentes. Usted ve un accidente que pasa ahí, Dios libre, en una calle de esa, y usted le pregunta a todos los que estaban viendo y le toma un reporte aparte, y usted se va a sorprender de los elementos que vio uno que no vio el otro. Eso fue lo que pasó con los evangelios. Pero Dios repite. A veces usted dice, no, ya yo lo leí en Mateo, ¿para qué yo la voy a leer en Lucas? Es más, voy a coger esta que más me gusta más Mateo. Tiene que leerlo, todos. Y pedirle a Dios que le haga la coherencia ahora. De hecho, la Biblia tienen así, cuando te dice arriba Mateo, te dice, esto también está en Lucas, en Marcos y en Juan. La mujer que derramó el perfume, está en los 4, te dice. Porque yo dije que donde quiera que se hable de este evangelio, se hablará de esa mujer. Y Dios, dice el pastor, que cuando Dios le dijo al joven rico que hiciera todo lo que hiciera, y Dios Jesús se reunió con los discípulos para darle la explicación de esa parábola del joven rico, le dijo, porque es difícil que un rico pase por el ojo de una aguja, y dice la palabra, y otra vez le dijo,
dice textual. Y otra vez le dijo, y es muy reiterativo el Señor, con otra vez, y repite la misma cosa, y lo dice de atrás para adelante para que no haya ambigüedad y no haya duda. ¿No será que Dios tiene un método así? Porque los hijos de Dios tienen que creer en fe que Dios no está inventando, que Él tiene el control de nuestras vidas y que si usted le entregó su vida a Dios, aunque no luzca que estamos avanzando y que aunque hayan pasado años, nosotros estamos transicionando. Y no hay duda. Entonces dice aquí, y el último es el 16 que vamos a leer, dice, el 15 dice, de esa misma manera, oiga cómo dice Dios, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, es decir, al amanecer, al principio, y dieron la vuelta a la ciudad. ¿Cómo dice ahí? De la misma manera, lo dice Dios. Oiga, no hubo nada diferente. Usted ve los miércoles, igualito, comenzamos abriendo el culto, lo presentamos, la alabanza canta. De la misma manera, sí, no importa que hayan pasado años, no importa. Porque en esa cosa que aparentemente es una rutina, una vuelta repetida, ¿sabe lo que Dios está haciendo contigo? Él está formando tu carácter. Él está chequeando tu obediencia. Él está ejercitando los músculos de tu naturaleza espiritual. Y por eso cuando tú vences, tú llevas otra vuelta. Esta noche tú has dado una vuelta más. ¿Cuántas vueltas te tendrá Dios? Lo sabe Jehová. No sé si son 7, no sé si son 13, pero tú no estás dando vueltas sin sentido. Si tú estás claro en el propósito de Dios y tú has venido para que Dios te ministre y para que Dios te forme y siempre preguntándole al Señor cuál es el propósito. Entonces es una inquietud buena, Señor, yo tengo muchos años, como decía el hermano, me voy a reservar el nombre para no decir, pero unos hermanos que quizás tienen poco tiempo y me decían, oiga, yo quiero servir, y es verdad, tienen el denuedo y Dios se va a proveer. Oiga, vive Jehová, que si es el tiempo ya lo tiene establecido, o si no, Dios hace algo para que se siga formando más. Dios chequea su corazón. Y dice, mira, aunque tú estés dando vueltas de manera ordinaria, ¿qué es algo ordinario? A veces en el campo uno le dicen, ordinario. Oiga, pero eso no es un insulto. Ordinario es algo que es habitual, que es común. Tú sí eres ordinario. Es un insulto. Eso es algo que es común. Ahora, extraordinario es que se aparta de lo común. Entonces, cuando tú te mantienes dando vuelta aparente en un hábito ordinario, dice Dios, por cuanto anduviste en obediencia, ya tú estás listo para ir ahora a lo extraordinario. Y ahora viene, los muros se derribarán sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios dijo a través del apóstol Pedro, cuando él iba a anunciar su muerte, a los que estaban ahí. Por esto, segunda de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 12, no lo busque. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Oiga lo que dice el apóstol. Por eso yo no dejaré de recordarles lo mismo que usted busca a Pablo y enfatizaba y volvía y decía las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos entonces en un proceso repetitivo? Que luce repetitivo a nuestra mente natural y nuestra mente lógica. ¿Qué es lo que nos pasa cuando no entendemos que estamos progresando? Cuando no vemos ningún cambio y lo grande que yo estoy haciendo lo correcto y estoy metido con Dios, pero ahora más que nunca y yo no veo, Señor, que tú estás haciendo nada conmigo. Esté tranquilo, que usted está dando vueltas, lo que pasa es que no ha dado 13. Y lo grande es, ¿quiénes han subido a Blanco en bicicleta aquí? Yo he subido en bicicleta, es buena la ruta. Entonces cuando usted arranca el segundo puente, son 5 kilómetros solo de subida. Y son continuamente. Cada una, y hay muchas curvas, que el que no conoce la ruta se vuelve loco, porque la próxima es más inclinada, y la que sigue es más inclinada, y entonces la séptima es más alta, y hay que darle 7 vueltas. O sea que si usted lo analiza en el espíritu, dice, wow, pues entonces quiere decir que, bueno, Dios es multiforme en su, eso lo hizo con Josué, lo hizo con el pueblo,
a usted le puede poner 2 vueltas, o le puede poner 13 por 2. Lo sabe Dios. Ahora, las vueltas que Él le ponga son las necesarias y precisas para que usted pueda transicionar. ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Quiénes creen que Dios le ama? ¿Quiénes creen que Dios le ama mucho? Pues mire, usted va en el lugar que Dios le tiene a usted, ahora mismo. Ahí es que usted va. Oiga, si Dios sabe que hay un mejor lugar para ti ahora, te saca inmediatamente, porque Dios te ama. Lo que pasa es que Él sabe que ahí es que tú tienes que seguir dando vueltas para ejercitar la obediencia, para formar el carácter en ti, para ejercitar tus músculos espirituales, para que tu fe se fortalezca. Y cuando tú estés listo, entonces te saca de ese sitio, porque Dios no te quiere ahí. Él te está formando ahí. Él tiene algo mejor siempre para ti. Dios no se detiene. Usted sabe que yo viendo eso he entendido que el kairos de Dios, voy a decir algo, no me apedreen, pero espero que lo entiendan en el Espíritu. El kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, realmente está en mis manos. El kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, yo espero que usted entre en la revelación conmigo, está en mis manos. ¿Por qué? Porque Dios es el más interesado en que avancemos rápido. Eres el tiempo de Dios ahora, pero porque Él vio tu corazón. Y Él sabe que tú necesitas estar ahí dando vueltas hasta que tú en obediencia puedas transicionar realmente. Pero si Dios encuentra un corazón dispuesto, y lo ha mostrado en la iglesia, que hay hermanitos que tienen 1 año y 2 y van lejísimos en el propósito de Dios. Dios no se quiere que nos paremos, mi hermano. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El que tú tienes parado con Él. Y el kairos de Dios es kairos porque es el perfecto. Ahora sí entiendo que sí siempre es el de Dios, porque es el que me conviene. Es donde yo puedo realmente surtir el fruto. Pero el tiempo es de Dios, no sé si puede captarme, es el tiempo de Dios porque es el que es bueno, el preciso. ¿Cuándo? Cuando Él sabe que ya yo estoy listo. Pero si yo dispongo mi corazón y no tengo temor y le damos para allá, usted va a ver que el kairos de Dios comienza a ser más diferente, más diminuto en algunas cosas, porque todos tenemos aspectos que necesitamos ser reformados. Y necesitamos pasar el tiempo. De hecho, hasta para usted saber que ya ese fruto brota a través del Espíritu en usted, la paciencia, la paz, es con algo que se puede ejercitar eso. No puede ser rapidísimo. Usted mismo el Espíritu le tiene que dar testimonio a ese Espíritu de decir, ciertamente Dios me ha transformado, porque yo no era así. Y mira, ahora estamos en este tapón, en este asunto, y yo tranquilo. Mis hermanos, resulta muy fácil perder la pasión y entrar en desmotivación cuando entendemos que no estamos progresando, que estamos dando la misma vuelta al mismo muro y que cuando yo acabo lo que me dicen, váyase al campamento, hermanos están despedidos para su casa, comparta la palabra, pero Dios está haciendo algo contigo. No hay un solo día repetido en Dios. Y un día Dios le va a traer a memoria y le va a mostrar una proyección como un data show de toda su vida para que usted vea. Una de las pruebas por las que todos tenemos que pasar es mantener el ánimo y la motivación cuando sentimos que nada está pasando. Dice una canción, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. ¿Y a qué me invita? Oh, alaba. Simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba. O si no, la que dice, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, mis hermanos, en esos momentos es que la fe tiene que saltar por delante y entender que usted no está dando vueltas, que es que faltan vueltas. Cada una tiene un significado. Para Dios era lo mismo. ¿Qué era lo que Dios medía en esa vuelta del pueblo de Israel, señores? ¿Qué era lo que medía? Que ellos eran capaces de que Dios les dijo, eran 7, eran 6. Y el último día 7, y las bocinas van así, y son 7 bocinas, y son 7 sacerdotes, y los guardias van delante, y el arca va en el medio, y la retaguardia va atrás, y háganlo exactamente, y el primer día vuelvan al campamento, y el segundo vuelvan al campamento, y así lo hicieron por 6 días.
Algo monumental que pasa en ese proceso, ya se lo he dicho, que es que Dios forma tu carácter, que lo está desarrollando, que tu naturaleza se fortalece. Entonces, ¿qué es lo que se ejercita en nosotros? La obediencia, la fe. Y sin fe, usted sabe que usted puede leer el asunto también de atrás para adelante. Si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces con fe, ¿qué es? Dios estará agradado. Y ahí se ejercita la fe. Mire, hay algo que yo en lo personal siempre me he preguntado. Yo me hago muchas preguntas, sí, medio loco. Y yo digo, ¿por qué la fiesta del Espíritu Santo la iglesia se llena? ¿Y por qué venimos con una camisa blanca? Y es cierto, es una fiesta especial para el Espíritu Santo. Pero ¿por qué se llena ese día? ¿Sabe por qué? Yo bien. Porque no es una rutina hacer esa fiesta. Y al ser humano no le gusta la rutina. Y parece que Dios forma más en la aparente rutina. Dios forma más en las vueltas que usted da. Cuando usted tiene una identidad y una claridad en Dios de que usted sabe que es Dios que le ha puesto en ese lugar, que lo ha establecido allí. Y no es hasta que Él decida otra cosa que usted se va a cambiar. Entonces, simplemente yo creo que es por eso. Y es bueno. De hecho, nosotros invitamos a gente que, incluso a nosotros nos sale ese día invitar a gente. Y yo veo que la gente viene ese día. Casi nadie te dice que no. Y se llena. Pero vamos al culto de 31. Porque pasa lo mismo. Es que es inusual. Y si decimos que viene un artista, que no es la alabanza, que está aquí todos los domingos, se llena más todavía. No porque ellos no lo hagan igual, sino porque es nuevo. El ser humano tiende a lo nuevo y a lo que no tiene. Y eso es importante que usted lo sepa, en su naturaleza natural y carnal. Por eso, mis hermanos, y lo digo porque es un refrán popular, hay una cosa, por ejemplo, que le da repudio quizá a una mujer cuando alguien le es infiel, sobre todo cuando se dice, por esa mujer no es ni siquiera la mitad de esa. ¿Qué pasó ahí? Eso está por doquier, porque simplemente era diferente. Lo que no sabe es que a los 2 o 3 días, entonces le va a pasar lo mismo. Y va a tener que vivir como un péndulo en el aire, pero ahora dando una vuelta que no están en el propósito de Dios. Porque la rutina y las vueltas tienen sentido si es en el mandamiento de Dios. ¿Usted cree que Josué hubiese dado vuelta? Era inconcebible, es porque Dios le dio ese mandamiento a Josué, que él dijo, si Dios lo dijo, yo no sé cómo es esto, dije que esta misma vuelta, pero Dios dijo que es así, y así como él dijo allá que nos va a entregar esa tierra, yo sé que va a ser así. Entonces, mis hermanos, me llama la atención Bonao, ciudad de Dios. Claro, es imposible que diario, porque ahí invitamos incluso autoridades, gente de otra iglesia, es algo normal que suceda, no está mal, pero yo lo que quiero es que hagamos como la pequeña reflexión, ¿cuál es el elemento? Entre otros tantos que son muy buenos porque declaramos la ciudad, celebramos el culto, le hacemos una fiesta especial al Espíritu Santo, pero a veces yo mismo vengo, nosotros venimos, lo de la iglesia, que venimos siempre a todos, ese día no venimos como más motivados que nunca. ¿Qué es lo que hace que cuando estrenamos una canción y la tsunamita y entra en mi casa, en esos días son poderosos, son especiales? Y estamos locos que venga el otro domingo para cantar la tsunamita. Y entra en mi casa. Si esa canción, oiga esto, así funciona la radio. Y es bueno que sepamos cómo funciona la naturaleza humana para que no nos dejemos vencer de ella. Por eso las canciones en la radio se suenan muchísimo para que se peguen. Y más ahora con las redes, eso no hay quien lo aguante después de 2 o 3 días. Hay que poner otra. Y el artista tiene que vivir escribiendo y renovándose. Pero no es así en Dios. Nosotros podemos cantar con esa canción el año entero. Y si hay una actitud para adorar a Dios conforme a lo que esa letra le están proclamando a Dios, va a ser de gloria en gloria la canción repetida. Y eso lleva a un nivel tal que también usted extraña una canción que hace mucho que no tocamos. ¿Sí o no, mis hermanos? ¡Wow! Esa canción, que es verdad, fue un éxito. Dice el pastor Luis, una que se puede pegar, decían en la radio, ¿sí?
Cuando hay una nueva como que ministra, uno lo hace. ¿Pero por qué? Porque hace mucho que no la oía o porque ahora es nueva. Pero si me meten en la rutina y me ponen la tsunamita fácilmente 2 o 3 domingos, voy a decir, oye, pues Willy nada más tiene esa. Sin embargo, vemos que repetida un día viene la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese día el pueblo entró en un nivel de adoración. A mí me ha pasado, yo no lo estoy contando un cuento de que yo digo que observo eso. No, a mí me ha pasado ahí. Y el Señor me viene y me dice, no, ahora que yo voy a adorar a Dios, yo esta ni me la sé, pero está ahí escrita. ¿Tú sabías que yo me puedo a veces eso? No, pues yo no me sé esta canción, es nueva y es incómodo, pero está escrita. Un acto de obediencia es que yo siga a la sierva y la cante con ella. Y viene Dios entonces te ministra y al ratico salgo yo a buscar la canción de una vez. Toda la nueva yo, de que llego la saco y la pongo en mi carro. Ya yo tengo un par que se están... Y después en el carro, ahí usted se la prende y sigue ahí. El pastor Rafi, que no está aquí ahora, él cree que, voy a decir un secreto, que soy yo el que me sé las canciones. ¿Tú sabes quién tiene la memoria de las 1.000.000 de canciones y un recuerdo en inglés y en español? Esa que está ahí. Cuando la canción el pastor a veces me dice, ya a mí se me olvidan cómo inicia, pero yo le digo a la negra y la veo y inmediatamente ella me dice, no se olvida nunca. Esa es la que sabe todas las canciones. Lo que pasa es que si usted no la pone a cantar, no la va a cantar nunca. Hay que decirle, mire, cante. Yo la canto por ella. Y ella que me dice, búscate esta canción, mira esta, y me recuerda. Hacemos el dúo ahí en esa parte. Entonces, es interesante que reflexionemos esto, porque si llevamos esto al matrimonio, se nos puede ver entonces que estamos en rutinario. Oiga, no hay forma que usted diga que salga todos los días, que coja un vuelo ni siquiera cada tantos meses, o que usted diga que voy a hacer este fin de semana. Usted, por recursos, por tiempo, no hay forma. Usted, mientras más flexibilidad financiera tenga, va a poderlo hacer más que otro. Pero usted tiene que entender que vamos a ir del trabajo a la casa muchos días, que me voy a encontrar con mi esposa allá, que los hijos tienen la misma cantaleta, que hay que hacer tareas, que hay que ir al supermercado, y eso va a ser muchos días. Yo voy a vivir entonces por el día que es diferente. Yo quiero ver qué es lo que Dios está haciendo ahí en esos días conmigo. Y ahí en esas vueltas es que Dios se provee, mis hermanos. Le llamamos rutina porque es repetido, pero no es así en las cosas de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Por eso, mis hermanos, termino con esta pregunta. ¿Podrá usted mantener el ánimo y la pasión cuando te encuentre en medio de un proceso que luzca repetitivo, haciendo lo mismo y una y otra vez? Mis hermanos, debemos mantener el ánimo, la excelencia, a pesar de que veamos que es un día cualquiera y diga que no está pasando nada emocionante. En ese día hay que mantener el ánimo. El día que vamos al trabajo, otra vez, hay que llegar con una sonrisa. Mildred y yo conversábamos eso otra mañana, la hermana Mildred. Yo siempre llego cantando algo y a veces es un problema porque si voy en la guagua y fue una bachata que cantaron, se me queda, de verdad. Y tengo que darme cuenta, pero desde que yo llego ya pongo mi computadora y ya pongo las canciones cristianas. Hasta ahí llega. Pero se me queda. Siempre he llegado cantando. De hecho, si no llego cantando algo, me preguntan que si me pasa algo. Hasta en eso hay que ser instruido. Y el pastor Franklin, que sabe de psicología, sabe que cuando se define la personalidad de alguien, es el conjunto de valores y patrones y forma de comportarse que él, oiga la palabra clave, que él de manera habitual hace. Por eso, si yo llego cantando siempre y un día llego sin cantar y tiro la puerta y todo el mundo me ve, ¿tú sabes lo que a veces dice alguna hermana o compañero de trabajo que está aquí? ¿Y qué le habrá pasado a este perro que entró hoy? Así, mira, ni saludó ni nada. Como usted conoce mi personalidad, que es la forma en la que yo me comporto habitualmente, entonces lo que usted debió pensar fue, él no es así. Esa no es su forma. ¿Le pasa algo, hermano? Sí, mira, amanecí con el hijo mío interno anoche y no he dormido nada. Y estoy preocupado porque tiene tal cosa. Y usted puede salir llorando entonces con él ahí ahora. Por eso lo dan en los estudios seculares, pero es importante saber, porque la personalidad de quién es, dice la palabra de la persona, y hasta que usted no sea glorificado, estamos luchando con la naturaleza carnal, pero tenemos una herramienta que Dios nos ha puesto, que es fortalecer la naturaleza espiritual. Y ahí vamos de robo lo que conocemos al Señor. Porque cada día vamos avanzando, vamos fortaleciendo en esa naturaleza. Y esa no desaparece, ella duerme, pero está sometida.
en el nombre de Jesús. No podemos decirlo, ya yo lo he logrado. Recuerden que solo funciona conectado al Señor, pero el Señor lo va a permitir. Y haciendo lo que Dios te dice, porque a veces no es que Dios te dice, huye, que la tentación se huye. Sales huyendo, no digas que tú eres cristiano y que yo soy un duro. No, dice la palabra que salgas huyendo. Si usted sale huyendo, Dios le va a honrar, porque usted hizo en obediencia la locura que decía la palabra. Pero si usted dice, no, porque es que yo soy fuerte en eso. Hermano, si ya usted está siendo tentado, ya hace la razón innegable de que usted no es fuerte en eso. Usted está siendo atraído en eso. ¿Qué dice la Biblia? No da muchas cosas para eso, una sola. Huya de la tentación. Es lo único que dice. Me toca entregar el sobre en la iglesia otra vez, entréguelo. Hoy me toca a mí subir a la alabanza, cante con gozo. Otra vez en el parqueo, en el baño, coordinar el servicio. Sí, Dios lo tiene ahí. Y ahí es que Dios está, que usted esté dando el grado. O simplemente estar sentado en el culto hasta que Dios un día me diga qué es lo que yo voy a hacer. Sí, dé tantas vueltas viniendo al culto. Hasta que Dios, si usted tiene el corazón y hasta le ha pedido a Dios que le revele su propósito, que usted quiera servirle en la casa, Dios puede hacerlo, porque no todos vamos a servir en la casa. Usted es un representante, un embajador de Dios, después que le conoce, en cualquier lugar donde Dios te haya puesto. Por eso es más importante, hasta que la iglesia misma, saber dónde Dios te puso. Porque ahí sí es innegable que tú tienes que surtir el propósito de Dios. Si fue en el trabajo, si usted es profesor, si fue en la escuela, aquí entonces está la gracia plena. Aunque se trabaja mucho. Pero usted está en la casa de Dios, puede participar hasta de las cosas que se hacen. Pero no tiene que ver que usted sea un ministro simplemente. Usted puede, donde Dios le puso, es muy importante para su vida. Porque allí Dios le estableció. Y cuando Él decida, le va a mover de ahí. Ahora, mis hermanos, podemos saber que puede que lo que tú hagas luzca insignificante o hasta mediocre, pero si actúas en obediencia, dirigido por Dios, para Él es algo grande. Mis hermanos, seamos fieles y mantengamos el buen ánimo y la motivación allí donde el Señor te tiene ahora, haciendo lo que estás haciendo ahora una y otra vez. Dios no es estático. Jesús muestra la palabra que nunca andaba deprisa. Andaba con una calma, le dicen que se murió uno y le dice que bueno. Y se aparece a los 4 días. Y Jesús le dice, me alegro por ustedes, a los discípulos, que Él se murió. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo Jesús ahí? Ustedes tienen mucho tiempo andando conmigo y viendo milagros y todavía no creen bien. Yo sí me alegro por ustedes que se haya muerto, porque ahora ustedes van a creer. Porque después de resucitar un muerto es el final, no hay más nada. Yo me alegro por ustedes, le dijo el Señor. Entonces, mis hermanos, que si está siendo dirigido por el Señor, cuando Él quiera que vengan los cambios a ti, Él mismo abrirá la puerta y encontrará el camino para que se caigan los muros. En el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Señor, póngase de pie. En esta noche voy a pedir a sí mismo, como me presentó al pastor Reyes, que suba y pueda extender la bendición sobre toda la casa. Mientras Él sube, yo doy gracias, Padre, gracias, Señor, porque no estaba, Señor, en mis planes ni en mi mente estar aquí hoy, Señor. Pero a ti, Señor, te plugo en tu misericordia, en tu presencia, Señor, en tu omnisciencia, que compartiéramos esta palabra, Señor. Me enmendaste, Señor, ayer una parte, algo que me llevó a ver esa enseñanza de llamados a permanecer, y el pastor narraba de lo importante que es no creer que es un rito, lo que hacemos siempre, sino, Señor, que hoy tú nos aclaras, como lo hiciste con tu pueblo, con tu siervo, Señor, que aunque luzca que estamos dando vuelta, en ti, Señor, hay un avance y que ciertamente estamos transicionando. Solamente que pongamos el corazón para hacer como, según y conforme, Señor, y tú nos mostrarás el poder y la gloria de aquel que obra en obediencia. Señor, para gloria tuya y para beneficio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.